Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Por acá les habla Eduardo Fernandini. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy, el cual está catalogado el Project Definition Rating Index, el cual es una de las mejores prácticas recomendadas por el Instituto de la Construcción de los Estados Unidos. Primero que nada, pues quiero agradecerles a todos por su asistencia el día de hoy y pues deseo que se encuentren muy bien de salud donde quiera que se encuentren. Tuvimos inscritos de diferentes partes del mundo, así que bueno, buenas noches a aquellos que puedan estar por España. También se inscribieron personas desde Canadá y la gran mayoría también fueron de acá de Latinoamérica. Así que bienvenidos, deseo que estén muy bien ustedes, sus seres queridos. Así que desde acá de Chile, que les estoy hablando, desde Viña del Mar, les envío pues la mejor de las energías para todos ustedes, deseando que de verdad se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a conversar, o más que todo a compartir un poco de la experiencia de cómo podemos abordar o cómo podemos mejorar el rendimiento de los proyectos. Y para eso es necesario que nosotros como profesionales conozcamos estratégicamente el ecosistema en que está envuelto los proyectos de construcción. De manera que podamos, entendiendo primero eso, sabemos dónde podemos enfocarnos para mejorar los proyectos. De hecho, he querido iniciar con esta lámina que dice que los proyectos no fallan al finalizar, sino que fallan en la concepción, y lo vamos a ver durante la presentación a qué se debe justo esa afirmación que he colocado. Un poco para hablar sobre mi perfil profesional. Soy ingeniero mecánico, ya tengo 15 años de experiencia y he trabajado en la industria petrolera, tanto en Venezuela como acá en Chile. Y he desarrollado mi carrera trabajando como ingeniero de gas, superintendente de ingeniería, y he liderado algunos proyectos de construcción. Quiere decir, mi carrera siempre ha estado desde el inicio ligada a los proyectos. De hecho, partí realizando las primeras fases, lo que es la etapa perfil de gran cantidad de proyectos, más que todo proyectos asociados a la parte de gas. Plantas compresoras, oleoductos, gasoductos, plantas de tratamiento de gas, etcétera. Y luego, pues, estuve liderando acá en Chile la implementación de una PMO y además, pues, cuento con certificación PMP, también como PMOCP. Estoy certificado como facilitador para implementar o hacer evaluación de proyectos a través de la metodología que vamos a ver. Para aquellos que estén interesados, al final pudieran consultarme y compartir un poco sobre cómo obtener esta certificación en caso que les llame la atención. Cuento con un diplomado en gestión del cambio y además soy gerente general de la empresa Servicios Industriales PIN-CIPIN, que nos enfocamos y estamos convencidos en que la cara de los proyectos la podemos cambiar todos si aplicamos buenas prácticas en el área que nos estamos enfocando. Quiero igual forma, pues, motivarlo a que escriban a través del chat si me escuchan bien, si no hay ningún retorno de voz, saber más o menos de dónde están conectados. Luego por acá está escribiendo José Donoso. Saludos, José. Bienvenido. Como ven, pues estuvimos inscritos desde Canadá hasta Chile. Y me llamó la atención específicamente justo, y por eso lo traigo acá, que el 70% de los inscritos no conoce la metodología o no conoce el PDRI, siendo una de las mejores prácticas recomendadas por el Instituto de la Construcción, que vamos a ver más adelante qué representa el Instituto de la Construcción. Un poco de la agenda que vamos a tratar durante la presentación. Vamos a revisar algunos indicadores, cómo están los proyectos, qué es el proceso FEL y el proceso FEC, algunas mejores prácticas recomendadas. Luego vamos a andar un poco en lo que es el PRI. También vamos a hacer una similitud de cómo está alineado lo que es el PDRI
al PMBOK y algunas tendencias con unas conclusiones. En esta gráfica estamos viendo cuál es el rendimiento de los proyectos en los últimos 5 años. Y buscando un poco la participación de ustedes, pues quería consultarles cómo consideran ustedes, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su área de trabajo, en los proyectos que ustedes están liderando, qué han sido sus proyectos. Por ejemplo, el 70% de sus proyectos cumplieron los objetivos de la intención o la intención de negocio. ¿Quién estaría acá de primero? El 70% de sus proyectos se terminaron a tiempo, o en todo caso, el 70% o el 69% de sus proyectos experimentaron corrupción del alcance. ¿Qué me pueden decir ustedes de los proyectos que están liderando? Es para más o menos conocer desde los proyectos que ustedes están realizando, ¿cómo consideran ustedes que se encuentran sus proyectos de acuerdo a la tendencia y la gráfica que estamos presentando? Por acá veo, me dicen el primero sería 70% se terminaron en tiempo. Y bueno, vamos a ver cómo ha sido el comportamiento. Esta gráfica fue presentada por Pulse de Profession del PMI en los últimos 5 años. Y como ven, este es el rendimiento de los proyectos desde el punto de vista del análisis que fue realizado a más de 3.000 empresas. Fíjense que el 69% de los proyectos cumplieron con los objetivos e intención de negocios iniciales. El 59% de los proyectos solo se terminaron dentro del presupuesto original. El 53% se terminaron a tiempo. El 37% sufrieron pérdidas al presupuesto por proyectos fracasados. El 35% experimentaron corrupción del alcance. Solo el 13% se consideraron fracasos. De esta data, fíjese que a mí me llamó bastante la atención porque justo cuando estuve revisando cuáles proyectos se terminaron dentro del presupuesto y además se terminaron a tiempo, la data que conseguí que solo el 2,5% de los proyectos cumplieron con los dos indicadores que generalmente nosotros como profesionales vemos de los indicadores de los proyectos que terminen en presupuesto y en tiempo, solo el 2,5%. Quiere decir que nosotros, a pesar de que existe bastante data documentada desde hace, por lo menos el PMI ya cumplió recientemente 50 años, pues el rendimiento de los proyectos todavía queda mucho por mejorar. El PDRI, por sus siglas en inglés, básicamente es determinar cuál es el índice del grado de definición de proyecto y es una mejor práctica recomendada por el Instituto de la Construcción. Y para eso, pues, una mejor práctica es una técnica o una metodología que a través de la experiencia e investigación ha probado que conduce a un resultado deseado en una manera más efectiva y eficiente que otras prácticas. Quiere decir que detrás de una mejor práctica hay bastante información de investigación que se ha realizado, de empresas que tienen bastante experiencia, que son líderes en el mercado, que las han implementado y les han dado resultados dentro de sus proyectos. De hecho, fíjense que también esta data es del PMI, de Pulse de Profession del año 2016, donde indica que los proyectos son 2,5 veces más exitosos cuando se utilizan prácticas comprobadas de dirección de proyectos, 34% versus el 89%. Quiere decir que este es un primer indicador de por qué nosotros como profesionales debemos incluir mejores prácticas para mejorar el rendimiento o tener un mejor rendimiento de los proyectos que estamos llevando a cabo. Por otro lado, pues existen muchas investigaciones y como esto está enfocado más que todo a proyectos de construcción, existen bastantes investigaciones. Solo quise traer una que me llamó bastante la atención, que indica que existe
un nivel de integridad de la planificación que se relaciona positivamente con el éxito del proyecto en la industria específica de la construcción. Y fíjense que aquí hay una relación, una gráfica que es prácticamente lineal, y esta gráfica se obtuvo luego de hacer diferentes investigaciones a proyectos de construcción. Y esta gráfica se puede leer de la siguiente forma. El índice se establece con una puntuación que va desde 1, en este caso sería el 1, el nivel más bajo de esfuerzo de planificación previo al proyecto, hasta el 5, el nivel más alto. Quiere decir que este sería el nivel más bajo de esfuerzo de planificación 1 y este sería el índice de éxito del proyecto. Está prácticamente muy claro que mientras más esfuerzo de planificación hagamos en la etapa previa al proyecto, o sea que si hacemos un esfuerzo de planificación de 5, tenemos un índice de éxito de proyecto de 5. Luego también esta información fue presentada recientemente, también es Pool de Profession del año 2020, salió hace poco, marzo, abril, donde han colocado todos los indicadores de diferentes proyectos a nivel global. Y justo hicieron un zoom por industrias. Y quise traer el de la industria de la construcción justo porque me llamó la atención diferentes indicadores de los proyectos de construcción versus lo que se obtuvo a nivel global. Fíjense que de acuerdo a lo que se obtuvo, en esta gráfica están indicándose en esta columna el resultado a nivel global y este es específicamente de construcción. Todos aquellos valores que están en rojo significa que los proyectos de construcción están por debajo del global. Y aquí quiero destacar varios indicadores. No los vamos a ver todos, solo aquellos que me llamaron la atención y la presentación va a estar disponible para ustedes. Fíjense que uno de los valores que me llamó la atención es que solo el 52% de los proyectos de proyectos de construcción, las organizaciones están realizando capacitación en herramientas y técnicas de gestión de proyectos. De hecho, en la industria de la construcción está por debajo del global, que es de 61%. Luego, otro de los valores que me llamó la atención de este indicador es específicamente este. Fíjense que desde el punto de vista de construcción, también estamos por debajo de lo que es la encuesta de los proyectos a nivel global, y solo el 57% de los proyectos de construcción cuentan con PMO. Y de aquí la importancia de aplicar mejores prácticas. Una de las funciones más importantes que tiene una PMO es evaluar cuáles son las mejores prácticas que hay disponibles para poder recomendarla a la organización y en realidad llevar estos proyectos en mejor camino, que tengan un mejor rendimiento. Pero adicional a eso, también se obtuvo este valor que está relacionado con específicamente que el 35%, solo el 35% de los proyectos de construcción cuentan con una EPMO. Esto quiere decir, estas son las Enterprise Project Management Office, que como sabemos, las Enterprise Project Management Office están encargadas de alinear los proyectos con la estrategia de la empresa. Y también la industria de la construcción está por debajo del global. Estos indicadores, pues, nos lleva un poco a pensar de cómo se están gestionando los proyectos de construcción, y fíjense que adicional a eso, estamos viendo que la industria de la construcción también tiene mayores pérdidas en relación al global. Pierde 127 millones por cada billón gastado en comparación con el promedio, que es de 114 millones. Fíjense que, bueno, estos más o menos los resultados que se obtuvieron, y tal cual como les dije, pues las EPMO, esta data también es del PMI, de Pool de Profession,
son responsables de alinear los proyectos y programas con la estrategia corporativa, dado que realiza funciones de dirección de portafolio para, para asegurar la alineación con la estrategia. Y las PMO, las empresas que tienen una PMO, tienen una conclusión exitosa de 27% más proyectos y 42% menos proyectos con corrupción del alcance. No es casualidad que el webinar que hicimos anteriormente, donde estuvimos hablando de la metodología AHP, que es la que se utiliza y es la más recomendada desde el punto de vista de portafolio, la pueden revisar en el libro de gestión de riesgo del PMI, lo indican como una de las mejores prácticas de utilizar AHP, y también está en la tercera edición del libro de portafolios del PMI. Recomiendan utilizar AHP. Y por eso, pues, es importante si existiera o si aumentamos la capacidad de organizar enterprise, oficinas de gestión de proyectos que estén más a nivel TOC, pues tendremos mayores posibilidades de tener proyectos más exitosos dentro de la empresa, dado que estarían alineando y no estaría la PMO solo abajo desde el punto de vista operacional realizando proyectos, pero con esa desconexión de los proyectos que en realidad aportan valor a la empresa. Aparte de eso, quiero pues destacar otro indicador que me llamó la atención. El otro indicador que me llamó la atención es específicamente el 28% de las organizaciones poseen PMPs para el proyecto, para lo que es la industria de la construcción. También estamos por debajo, o los que estamos relacionados a la industria de la construcción, también estamos por debajo del promedio. Solo el 28% de las organizaciones. Y además, pues, como podemos ver en el siguiente gráfico, esta información, los PMP a nivel de Latinoamérica, déjenme regresar, los PMP a nivel de Latinoamérica solo son el 4%. O sea, existen aproximadamente 1 millón de certificados. Quiere decir que a nivel de Latinoamérica estaríamos cercanos a unos 40.000 profesionales certificados. Tenemos bastantes oportunidades de mejorar los proyectos implementando mejores prácticas. Adicional, así como para cerrar este análisis que se hizo, también es importante destacar justo lo que calificaron como la causa principal de falla de los proyectos. Y a pesar que a nivel global la causa principal de falla de los proyectos es cambios en las prioridades de la organización, para construcción específicamente la causa principal es mala planificación inicial, lo cual tiene relación con lo que les comenté anteriormente, con la gráfica que les indiqué anteriormente. Si queremos tener éxito, si queremos mejorar los rendimientos de nuestros proyectos de construcción, tenemos que enfocarnos en las etapas iniciales. Esto representa básicamente lo que está dentro de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables acá en Chile en los próximos 5 años, un poco para llamar la atención del nivel de inversión que hay, que está informado a través de esta gráfica, de esta página, y la oportunidad que nosotros tenemos como profesionales que estamos involucrados en diferentes proyectos de construcción, en cómo recuperar ese valor que anteriormente salía a la gráfica, que no sea esos 127 millones, sino cómo hacer para que ese valor nosotros, como profesionales, aplicando mejores prácticas, podamos disminuirlo y tener mejores rendimientos de los proyectos. La gran mayoría de empresas, desde el punto de vista de construcción y proyectos de inversión de capital, utilizan el proceso FEL o Front-End Loading, el cual es el proceso ha sido adoptado, partió prácticamente por DuPont, luego IPA, que es Independent Project Analysis, lo presenta en uno de los congresos, viene prácticamente de la industria petrolera y luego fue adoptándose en la gran mayoría de industrias como minera, de edificaciones, de infraestructura, etcétera. Y esta consultora, que es una consultora global de evaluación de proyectos y evaluación comparativa de proyectos,
Su premisa principal es que el rendimiento de los proyectos puede predecirse considerando las tendencias históricas de proyectos comparables. Y además, IPA pues mantiene una base de datos de proyectos de más de 20.000 proyectos de 15 diferentes industrias con 2.2 trillones de dólares. Es uno de los procesos más utilizados en diferentes industrias. De hecho, acá le hago como un benchmarking o una comparación de diferentes industrias que lo utilizan y cómo el nombre que han utilizado dentro de esas empresas para catalogar lo que en realidad es la fase FEL 1 o la fase FEL 2, FEL 3. Como vemos, IPA, de acuerdo a su traducción, sería la primera fase, sería evaluar, la segunda seleccionar, definir. Desde el punto de vista de Shell también lo nombran de igual forma. PDVSA lo nombraba como visualizar, conceptualizar, definir. Acá en Chile, Codelco lo denomina la primera etapa como perfil, prefactibilidad y factibilidad. Desde el punto de vista de NAP, lo denominan evaluación, selección y definición. Y a nivel de gobierno, también utilizan lo que es el proceso FEL para todos los proyectos de inversión de capital. De hecho, tienen una plataforma muy buena que es el Banco Integrado de Proyectos y ellos también lo llaman como perfil, prefactibilidad y factibilidad. Es muy importante conocer muy bien cómo se usa la metodología FEL o cómo se emplea el proceso FEL, porque como ven, la gran mayoría de empresas que están acá colocadas y a nivel mundial, porque esto es algo que es globalizado, lo utilizan de esta manera. Además, este proceso FEL también está en el PMBOK, pero en el PMBOK de extensión de la construcción. Muy pocas personas a lo mejor lo saben. Estoy seguro que ustedes que están conectados, que estamos en el área de construcción, lo sabemos, pero justo dentro del PMBOK extensión construcción vuelven a recalcar que las causas de falla principales en los proyectos es falta de planificación, preparación deficiente antes de la construcción, falta de comunicación, obviamente se requieren comunicaciones dentro de los proyectos no se hacen solo, pues también hay que tener habilidades de trabajo en equipo y la administración de contratos eficientes son las principales causas de problemas en la construcción. Nuevamente dentro del PEMBO de extensión construcción nos indican que falta de planificación y preparación deficiente antes de la construcción son las principales causas de fallas. Si ya sabemos dónde están las fallas, si conocemos el ecosistema donde está inmerso los proyectos de construcción, pues podemos saber cómo atacarlo. Y dentro del PEMBO, extensión construcción, también definen en qué se basa el proceso FEL, que básicamente incluye puertas de decisión. Generalmente son 3 que tienen hitos bien definidos, donde una decisión de ir o no ir es realizada y generalmente esto debería ser realizado por un comité interno de la organización que evalúa, dependiendo de diferentes indicadores que estén dentro de la empresa, si continuar o no con la inversión. Y este proceso FEL se basa básicamente en que la premisa de la capacidad de influir en los cambios en el diseño es mucho mayor en las primeras etapas, mientras que hacer esos cambios en esas primeras etapas, el costo de estos es significativamente menor. Esta información también está en el PEMBO de extensión construcción, donde dice cuáles son los entregables que deberían existir para cada una de estas fases. No quiero ahondar en estos entregables porque entiendo que cada empresa también define sus propios entregables para cada uno de estos procesos, tanto el FEL 1, FEL 2, FEL 3. Pero si vemos el corazón de lo que debería entregarse como mínimo y qué es lo que deberíamos hacer en cada una de esas fases, es lo que está indicado en este cuadro. Aquí lo vamos a explicar un poco más a detalle, desde mi experiencia, lo que he visto. En el FEL 1, lo principal, a pesar de que hay otros entregables que hay que hacer, pero el corazón de esta primera etapa es definir cuáles son los objetivos del proyecto, estratégicos y comerciales, y evaluar todas las ideas posibles para solucionar el problema que esté dentro de la empresa. Luego, en la segunda fase, en la fase de prefactibilidad,
El corazón de esta fase es identificar cuál es la mejor manera de satisfacer los objetivos del proyecto y seleccionar la mejor alternativa técnica y económicamente rentable. Esto sería el FEL 2. Y en la fase 3, que es de factibilidad, se debe desarrollar la mejor alternativa que fue seleccionada a un nivel de detalle que permita efectuar la decisión final de inversión. De hecho, típicamente acá en esta etapa es desde el punto de vista de industria, es que se va a un comité ya más corporativo o a nivel de empresa, donde se solicitan la gran cantidad de recursos que se requieren para hacer compras de equipos y pasar a la etapa de construcción. Como les comenté, cada una de estos son puertas de decisión que dentro de la empresa debe existir un comité multidisciplinario que evalúe el proyecto y que diga, mira, en realidad con lo que nos están presentando, el proyecto puede continuar a su próxima fase y le asignamos recursos para continuar con el proyecto. De hecho, desde mi punto de vista, tanto la etapa perfil como la etapa de prefactibilidad son las fases que agregan mayor valor al proyecto y es donde tenemos que involucrar de la mejor forma y en etapas tempranas a los interesados. Y muchas preguntas podemos hacernos. Aquí voy a compartir un poco de experiencia. Una de las cosas que veo es siempre hacerse preguntas, cuestionarse si el proyecto se requiere o no en la empresa. Y nosotros como profesionales, es una premisa que está escrita, que ningún proyecto es factible, o ningún proyecto, perdón, es necesario dentro de la empresa. La única forma que sea necesario es en el momento que se demuestre técnicamente, económicamente, que es requerido. Si vamos con ese mindset, con ese enfoque, de seguro vamos a tener otra visión de los proyectos. Porque lo típico es que los proyectos salen por hay muchos iniciadores que pueden solicitar proyectos, desde operaciones, algún proyecto ya sea normativo, obviamente porque queremos ampliar capacidades, porque queremos mejorar alguna tecnología, mejorar lo que es la confiabilidad dentro de la empresa, etcétera. Pero una gran pregunta que siempre tenemos que hacernos antes de pensar si en realidad que es un proyecto ¿es en realidad un proyecto o es un problema operativo? Y esto se los comento y lo comparto porque me ha sucedido muchísimo cuando se involucran en etapas tempranas a esos iniciadores que generalmente cuando ya una industria está madura, eh, operaciones viene a ser uno de esos clientes que solicita proyectos. Y siempre las consultas que hay que evaluar bien es si es un problema operativo en realidad que existe o en realidad que es un proyecto que hay que hacer. Y son dos cosas totalmente diferentes. Y desde el punto de vista, si es un problema operativo, hay que validarlo. Validarlo a través de históricos de capacidades, de históricos de flujo, de rendimientos que hay, etcétera. De manera que podamos decir, mira, esto no es un problema operativo, no es que tenemos una mala lectura a nivel de la planta, necesariamente sí es un problema que tenemos que atacar como un proyecto, porque hicimos todo el descarte, revisamos todos nuestros indicadores históricos de cómo se viene comportando la planta y no está asociado específicamente a un problema operativo. Tengo varias experiencias que pudiera compartir de proyectos que han sido implementados, donde se han hecho inversiones bastante grandes y posteriormente cuando se hacen mantenimientos mayores, aguas arriba de esos equipos que fueron implementados, esos equipos ya no eran necesarios. ¿Qué quiere decir? Que era un problema que existía desde el punto de vista operativo en la empresa, en la planta. Y obviamente cuando se implementa un proyecto que quiere atacar ese problema operativo que no fue diagnosticado, y cuando ya se resuelve la mantención, el proyecto que se realizó, que se hizo una gran inversión, pues prácticamente queda en desuso porque no va a cumplir con los diferentes parámetros por lo que fue solicitado.
De igual forma, así como existe el proceso FEL, también existe el Front-End Planning, que fue desarrollado por el Instituto de la Construcción de Estados Unidos. Y en cada uno de estas fases, ellos indican cuáles son los entregables que deberían realizarse. Y aquí, ya dentro de su proceso Front-End Planning, ellos tienen indicado que se debe realizar un PDR1, que es el Project Definition Rating Index 1, o hacer un índice del grado de definición del proyecto, que es la mejor práctica que vamos a revisar. También debe realizarse en la fase conceptual y se realizan dos a un 50% aproximadamente, que sería el PDRI 2I y el PDRI 3 antes de la fase de detalle. Este proceso o este proceso Front-End Planning, pues también surgió de una investigación que hizo el Instituto de la Construcción de Estados Unidos y lo que se obtuvo es que la regla general es que el costo del Front-End Planning es típicamente el 2,5% del costo total del proyecto, pero tendrá mejoras, arrojará en promedio 10% de ahorro de costo, 7% de entrega de cronograma más corto y 5% menos de cambio. O sea que si implementamos de la mejor forma los procesos que están aquí indicados, de seguro vamos a obtener mejores indicadores en nuestros proyectos. De igual forma, pues quería compartirles acá para que no sea únicamente hablar del Project Definition Rating Index. Hay muchas mejores prácticas que nosotros como profesionales podemos implementar en nuestros proyectos. De hecho, pues acá he colocado el diferente listado que recomienda IPA para implementar. También están algunas, aquí no están todas, del Instituto de la Construcción de Estados Unidos, donde aquí está el Project Definition Rating Index, está una muy buena que es el Construction Readiness, también está lo que es el termómetro de alineamiento que se hace a través de toda la fase del proyecto para evaluar qué tan alineados están los equipos del trabajo, bastante interesante. Está de constructibilidad, etcétera. Como les comento, no están todas acá. Y de igual forma quise destacar algunas organizaciones que tienen muy buenas prácticas que no podemos pasar de vista, como el COA, que es el Construction Owner Association of Alberta. Pueden revisar, esta asociación es muy fuerte en lo que es tema de construcción de Canadá y trabaja muy en conjunto con el Construction Industry Institute. Adicional, pues quise agregar, hay una certificación que es la Construction Management Association. Es una certificación así similar como la de PMP, pero esta está enfocada específicamente para Construction Management. Y cuando reviso esta certificación, pues prácticamente solicitan que haya un muy buen manejo de las mejores prácticas del Instituto de la Construcción de Estados Unidos. Quiere decir que esta asociación trabaja también muy alineada con el Instituto de la Construcción. Por supuesto, no podía dejar por fuera ACE, el cual encontramos cualquier cantidad de información, el qué debemos hacer bien detallado desde el punto de vista de costos, forensic schedule, todo lo que es claims, etc. En el asset tenemos suficiente información técnica que nosotros que trabajamos en proyectos de construcción debemos conocer a cabalidad, de conocer muy bien. De hecho, en cada una de las fases de lo que es el proceso FED, tanto el proceso FED, deben entregarse estimaciones de costo grado 5, grado 4, grado 3, y eso viene específicamente de ACE. Y por supuesto, pues el Project Management Institute, que tiene ya más de 50 años y que nos permite, pues, con sus mejores prácticas y todo lo que se viene trabajando, pues también mejorar todo lo que es los indicadores de nuestro proyecto. Implementar todas estas mejores prácticas, por supuesto, esto no es salir de un momento a otro y decir, bueno, implementémoslas todas, porque por supuesto hay un costo adicional y una cultura dentro de la organización que hay que estudiar y que hay que evaluar, y por eso he colocado acá lo relevante de las PMO. ¿Qué quiere decir? La PMO es responsable de definir, mira, dependiendo de un assessment, de una evaluación que se haya hecho en la organización, qué es lo que es más necesario y qué de estas mejores prácticas
podemos incluir dentro de nuestro servicio para mejorar el rendimiento de nuestros proyectos. Por ejemplo, cuando me tocó dar una consultoría en una empresa, específicamente una de las principales expectativas que tienen los clientes de implementar la PMO es mejorar los indicadores tanto de tiempo y costo. Pero y mejorar los indicadores de tiempo y costo, como se entiende ya dónde hay que enfocarse, es en etapas tempranas. No es en la fase de construcción que podemos hacerlo. Es en etapas tempranas donde tendremos gran oportunidad de mejorarlo. Y para eso, pues, una de las propuestas que realicé fue implementar, hacer primero un piloto, empezar a evaluar diferentes proyectos utilizando el Project Definition Rating Index. De hecho, los resultados fueron tan buenos que la organización lo asumió dentro de su proceso ya organizacional de gestión de proyectos, y solo por darles un dato, solo el 20% aproximadamente de las ingenierías que evaluamos a través del PDRI pudieron obtener un puntaje, si se quiere decir, aceptable. El 80% de las ingenierías tuvieron que ir a revisión y a desarrollar una ingeniería un poco más madura, porque habían bastantes entregables que eran necesarios para pasar efectivamente a la etapa de construcción. De hecho, fíjense que desde el punto de vista del IPA, todo el listado que vimos de mejores prácticas que ellos tienen están recomendadas, pero es en las etapas tempranas. Fíjense, no hay, prácticamente está Constructability Revisión 3, que es en la fase de ejecución, pero todas las que el IPA recomienda son en las etapas de perfil prefactibilidad. La gran mayoría están ahí. ¿Por qué? Porque obviamente el IPA ya conoce, de acuerdo a toda la investigación que viene haciendo, que para los proyectos de construcción el éxito está en las etapas tempranas de los proyectos. De hecho, pues, como lo dice la evidencia estadística, indica que a mayor calidad en la fase inicial del proyecto, mayor es su probabilidad de éxito. Y esto pues ya está validado tanto por IPA como por el Instituto de la Construcción. Aquí les voy a dejar esto para avanzar un poco más de cómo IPA recomienda de implementando sus mejores prácticas, cómo se pueden mejorar los indicadores de los proyectos, desde el punto de vista de costo, desde el punto de vista de planificación y el punto de vista de operación. Sin embargo, una vez que hemos terminado el proceso FEL, que terminamos nuestras primeras etapas que vimos anteriormente, ¿cómo podemos medir la calidad de estas etapas iniciales que hemos hecho? Y para ello existen dos indicadores, dos índices. Uno fue desarrollado por IPA, que se denomina el FEL Index, y es un índice que evalúa el proyecto en una escala de puntuación que varía entre 3, completamente definido, y 9. La experiencia que tengo a través del FEL Index es que generalmente, la experiencia que yo tengo, es que generalmente se contrata consultores de IPA, que es un consultor externo que viene, hace la evaluación del proyecto de manera independiente, es un externo, y luego entregan un informe de lo que debe enfocarse la organización en los diferentes entregables para tener una ingeniería un poco más madura. Y luego también está el PDRI, que fue desarrollado por el Instituto de la Construcción de Estados Unidos, y es lo que vamos a ver más a detalle, que es un índice que evalúa el nivel de definición desde 3 perspectivas: las bases de decisión del proyecto, la definición del FEL y el alcance de la ejecución. Vamos a ver rápidamente quién es el Instituto de la Construcción de Estados Unidos y la importancia que tiene para nosotros que estamos en el área de proyectos. Está localizado en la Universidad de Texas y es un consorcio de más de 140 firmas líderes propietarias. Además están firmas de ingeniería, contratistas y proveedores de los ámbitos públicos y privados. De hecho, hacerse miembro del Instituto de la Construcción de Estados Unidos generalmente es a través de empresas que se hacen. Uno como persona natural difícilmente puede, porque los costos son bastante altos. Parte desde $10,000 hacerse miembro para poder optar a diferentes informaciones, investigaciones junto con ellos. Pero más de 140 firmas que son líderes en el mundo forman parte del Instituto de la Construcción.
Y el Instituto de la Construcción en el año 96 desarrolló una investigación donde el primero que desarrollaron fue el PDRI industrial, y en el PDRI industrial participaron 54 participantes, desde propietarios o empresas, dueñas de empresas, ingenieros de proyectos, ingenieros, contratistas senior, estimadores de costos, proveedores, constructoras. Y evaluaron, por supuesto, proyectos tanto del sector público y del sector privado. Esto, como les comento, fue en el año 96 cuando se evaluó el primer PDRI. De hecho, para los proyectos industriales se evaluaron 129 proyectos de 53 organizaciones, y el promedio de los proyectos fue de 53 millones de dólares. La experiencia acumulada que ellos sumaron para poder desarrollar el PDRI dentro de los 54 participantes que estuvieron durante esta investigación fue de 1047 años de experiencia. A mí me gusta visualizar este 1047 años de experiencia como decir que, mira, voy a incluir un trabajador, voy a incluir un personal a mi proyecto que me está trayendo 1000 años de experiencia en la industria. De esa manera yo lo veo. De hecho, como les comento, este fue el PDRI desarrollado en el año 1996, la versión 1. Ya va por la versión 5. De hecho, la última que han desarrollado, ya el Instituto de la Construcción habla que tiene 7000 años de experiencia acumulada de todas las versiones que ellos vienen desarrollando. Quiere decir que para nosotros como ingenieros de proyectos que estamos en el área de construcción, es muy valioso traer estos años de experiencia a nuestros proyectos. ¿Qué es el PDRI específicamente? El PDRI es una matriz ponderada que tiene diferentes elementos, que está agrupado en diferentes categorías y secciones, y que no todos los elementos tienen la misma ponderación. Esto pues fue parte de la investigación que se hizo. Dentro de los beneficios del PDRI está identificar riesgo, es una lista de verificación detallada para la planificación del trabajo, permite alineación de interesados y una mejora en el desempeño del proyecto. De hecho, los beneficios desde el punto de vista de costo y de reducción de cronograma son entre un 6 y un 25% de ahorro, y entre un 6 y un 17% desde el punto de vista de la planificación. Aquí he colocado algunas empresas que son líderes también. De hecho, coloqué específicamente, acá pueden ver el link, pueden entrar directamente a la página de la NASA. La NASA, como están viendo acá, utiliza el PDRI, lo incluyeron dentro de su proceso de gestión de proyectos desde el año 2000. Aquí está, Project Definition Rating Index, usado por la NASA en todo lo que son sus diferentes servicios. Y también el Departamento de Energía de los Estados Unidos hizo una adecuación del PDRI y lo adecuaron para proyectos nucleares y no nucleares. Pueden ingresar también, aquí está el link directo, el enlace directo, donde pueden ir directamente y validar la información de que estas industrias, que son de gran renombre, también están utilizando el PDRI desde hace muchos años y lo tienen asumido. Recientemente, el PMI realiza un concurso anual sobre la mejor PMO que existe en el mundo, y el año 2019, la empresa Saudi Aramco, que es la empresa petrolera, una de las empresas petroleras más grandes del mundo, por lo menos en producción, dentro de los que reportaron, este artículo está también en PM Network, salió desde el PMI, y ellos reportaron que la manera como ellos mejoraron el rendimiento de sus proyectos fue adoptando mejores prácticas, 10 mejores prácticas, tanto del PMI como de Construction Industry Institute y de SAFE International, que SAFE International es quien tiene la certificación de ingeniería de valor, que también es ampliamente recomendable utilizarla en cada uno de los proyectos. Esto que les estoy mostrando es básicamente lo que nosotros como profesionales debemos hacer. Si es un benchmarking, ¿qué están haciendo los mejores? ¿Cómo llega esta empresa a estar dentro de las terceras como mejor PMO en el mundo? ¿Qué están haciendo? ¿De qué manera lo hicieron? Entonces, fíjense que también está
aquí resaltado y nos puede servir a nosotros de que en realidad en qué se están enfocando aquellas empresas que son líderes. ¿En qué proyectos podemos implementar el PDRI? Podemos utilizarlo para proyectos industriales, proyectos de edificaciones, proyectos de infraestructura. Hicieron recientemente, en 2018, una mezcla entre proyectos industriales y de infraestructura para hacer todo lo que es manufactura. La medición del PDRI, prácticamente lo que se obtiene es un puntaje de 1000 puntos, es la base que se tiene, y mientras más bajo el puntaje, el proyecto está mejor definido. Quiere decir que por debajo de 200 es que en la etapa 3 se pudiera decir que el proyecto puede pasar o solicitar los recursos para etapa de construcción. De hecho, pues acá estoy colocando una tabla, dependiendo de los proyectos, es muy obvio entender que en etapas tempranas lo que tenemos son prácticamente ideas de lo que vamos a realizar como proyecto y no podemos exigirle que tenga un puntaje de 200, pero esto es más o menos el puntaje que deberíamos obtener en esas etapas para poder pasar a la siguiente. La estructura del PRI pues está más o menos estructurado de esta forma. Existen, como les comenté, para infraestructura, industrial, edificaciones y de manufactura. Está estructurado en 3 secciones, en bases de decisión del proyecto, base de diseño, un enfoque de ejecución, y tiene 13 categorías para infraestructura, industrial y así sucesivamente. Estos son los elementos a evaluar y el puntaje total que tiene es de 1000 puntos. Y este peso que tiene, no todos los elementos que están acá, que pertenecen a cada uno de las hojas que vamos a ver más adelante, tienen el mismo valor, sino que fue dado en esta investigación que se realizó. Esto es más o menos un desglose del PDRI para proyectos industriales. El 44% de los pesos están en decisión, el 29% en base de diseño, un 27% de ejecución, y estas son las áreas que estarían revisándose o involucrándose dentro del proyecto. Esta matriz nos permite definir de los PDRI que están disponibles, cuál utilizamos, cómo sé cuál utilizar. Y esta matriz nos permite pues tener una idea de hacer una mejor selección. Si el diseñador principal del proyecto que estamos haciendo es de proceso, lo más recomendable es utilizar el PDRI industrial. Si el diseñador principal es un arquitecto, deberíamos utilizar el de edificaciones, y si el diseñador principal, la disciplina principal del proyecto, está asociada a ingeniería civil, deberíamos utilizar el de infraestructura. Pero adicional también están estos diferentes ítems que son importantes revisar para hacer una mejor selección de cuál emplear dentro del proyecto que vamos a evaluar. Si la orientación del proyecto es vertical, deberíamos utilizar el industrial, al igual que edificaciones, y de infraestructura si la orientación del proyecto que estamos haciendo es horizontal. Yo particularmente siempre veo el diseñador principal, los costos primarios, que también rápidamente me da una revisión muy rápida para poder saber cuál es el mejor que debería utilizar para el proyecto. Si el costo primario del proyecto que se está realizando está asociado a equipos mecánicos de tuberías, sin duda utilizar el industrial. Si es edificaciones y sistemas afines, utilizar el de edificaciones. Y si está más asociado a movimiento de tierra y materiales asociados con estructuras, pues utilizar el de infraestructura. También podríamos ver cuál es el impacto ambiental de cada uno de ellos. ¿Cuál es el uso que he visualizado en diferentes industrias y cómo relacionarlo también con el estándar PMBOK para aquellos que estamos certificados como PMP y que conocemos esta guía de mejores prácticas? Una vez que tiene una buena alineación con lo que es gestión del alcance, dado que nos va a servir como una lista de verificación que el equipo de proyecto puede usar para definir el alcance del proyecto, dado que, como vamos a ver ahora, es una lista muy detallada de todo lo que debería cumplir el proyecto, y una de las cosas que yo más resalto es la gestión de interesados, porque lo más importante, como les comenté, en etapas tempranas debemos incluir a la mayor cantidad de interesados, y al incluir a los interesados en etapas tempranas, estamos haciendo una gestión de interesados adecuada.
Dentro de los interesados que deberían participar son todas las personas que en realidad forman parte del proyecto de las diferentes disciplinas, contratos, el que tramita todo lo que son permisos ambientales, en etapas tempranas traer a alguien de construcción que nos pueda dar una mejor visión, abogados, planificador, por supuesto el jefe del proyecto, el ingeniero o el departamento de ingeniería, de operaciones también. Entonces, dentro de la evaluación del proyecto, estos son los mínimos que deberían estar. También es una herramienta que utilizan como gestión de riesgo para poder identificar riesgos, dado que al hacer la evaluación con el PDRI y detectar que hay un ítem que no está bien desarrollado, que no tiene un nivel de madurez bastante alto, forma parte de riesgo para la fase de construcción, dado que ese entregable no está bien definido. Y por otro lado, pues las organizaciones también lo han adoptado como una herramienta de benchmarking del portafolio. Esto básicamente, cuando ya empiezas a evaluar diferentes proyectos y tú dices, mira, dentro de mi portafolio he evaluado 10 proyectos y estos son los valores que he obtenido, pues cuando corresponde evaluar otro proyecto, pues puedes comparar, mira, los proyectos que hemos evaluado anteriormente han obtenido un 300 puntos como de índice y sus indicadores en tiempo y costo han sido más o menos esto. Bueno, vamos a ver o vamos a predecir cómo se va a componer, cómo se va a comportar este proyecto nuevo que estamos evaluando. También es una herramienta para medir el progreso en varias etapas del proyecto, dado que se hace por fase. Algunas empresas lo asumen como puerta de decisión. ¿Qué quiere decir? Que si evaluamos un proyecto con el PDRI y no obtiene el puntaje de 200, algunas empresas dicen, mira, no vamos a solicitar hasta que definamos ese nivel de madurez que nos está exigiendo este ítem que hemos identificado que no lo tenemos al nivel definido que requerimos. Y adicional, pues una herramienta de capacitación para organizaciones e individuos en toda la industria, dado que bastante me ha tocado cuando hago evaluaciones de proyectos, algunas personas obviamente al integrar a las personas que no están relacionadas con todo lo que es el ciclo de proyecto, de que hay que hacer cuando se involucra al contratista, cuando se involucra a la gente de contrato, a todo lo que es de ambiente, pues se van también conociendo un poco más el desarrollo de los proyectos y hacer una mayor integración. Ahora vamos a ver específicamente cómo es el PDRI, el industrial. Me confirman, por favor, si lo están viendo. Vamos a revisar el PDRI industrial rápidamente. Si entramos a la primera fase, este es el PDRI industrial. Aquí podemos entrar directamente hacer la evaluación al proyecto número 1. Y aquí podríamos pues colocar, esto es una base de datos que desarrolló el Instituto de la Construcción. Colocamos quiénes son los participantes que forman parte de la evaluación, qué organización, qué rol tiene. Y vamos a ir a evaluar a través del PDRI todos los diferentes ítems que desarrollaron con esta herramienta. Fíjense que estamos en la primera sección, que es base de decisión del proyecto, y desde el punto de vista de criterios de objetivos de la empresa, pues están definiendo que debería existir para el proyecto una filosofía de confiabilidad, una filosofía de mantenimiento y una filosofía de operación. Y el valor que tienen, fíjense que se los voy a mostrar por acá, los valores son totalmente diferentes y esto es lo que formó parte de la investigación. ¿Por qué darle un 20 puntos si el proyecto, el valor de 5 quiere decir que no está bien definido? ¿Por qué darle 20 puntos? Bueno, eso fue lo que desarrollaron en la investigación que se hizo dentro del Instituto de la Construcción. Sin embargo, pues como ven, esto es un listado bastante amplio de lo que deberíamos hacer. Y ahí vamos a decir, mira, en realidad si tenemos que hacer una filosofía de confiabilidad, ¿qué debemos cumplir? Si le damos doble clic sobre eso, estaríamos viendo, estoy colocando acá, estaríamos viendo de acuerdo a los diferentes expertos que formaron parte del equipo de trabajo, la filosofía de confiabilidad como mínimo debería tener una justificación de equipos de respaldo, tener todo lo que es control de alarma desde el punto de vista mecánico, identificación de equipos críticos
Y esta es una de las últimas versiones donde ya agregaron cuando hay que hacer revamping, proyectos en revamping, esto no estaba anteriormente, o hacer alguna renovación. También desde el punto de vista, si el proyecto que se está haciendo es un revamping, ¿cuáles son los posibles impactos existentes en la operación? Este listado aparece para absolutamente cada uno de los diferentes ítems que están acá desarrollados. De hecho, pues aquí están, es básicamente validar que dentro del proyecto se estén cumpliendo cada uno de estos. Específicamente también en la sección 2, que es la base de criterios, bases de diseño, aquí ya se va un poco más a cada una de las disciplinas. Aquí llevamos a información del sitio, vamos a todo lo que es procesos mecánicos. Fíjense que desde el punto de vista mecánico, todo lo que es los PID, los utilities, los diagramas de flujo, los requerimientos de tubería, los plot plan que debemos tener, el listado de equipos mecánicos, desde el punto de vista de los taínes, desde el punto de vista de instrumentación. Y como ven, pues está por todas las disciplinas que deberían existir o que están dentro de un proyecto industrial. Esto, por supuesto, es el puntaje que una vez que se defina, dependiendo del proyecto, pues se le va a ir dando. Por ejemplo, si definimos que evaluamos un proyecto y queremos evaluar, mira, el proyecto cumple con los taínes, entonces, ¿qué estaríamos haciendo o cómo se utiliza? Estamos evaluando, mira, hay una lista de las líneas que van a estar dentro del proyecto, sí, hay una lista de líneas, y está cumpliendo con todo esto esta lista de líneas o de tubería. Tiene indicado cuál es el tamaño de la tubería, la terminación, cuál es el origen, la referencia del dibujo, tiene la temperatura, la presión, etc. Si el entregable que hemos desarrollado cumple con todos estos parámetros, o si todos estos parámetros aplican, ahí es donde estaríamos seleccionando qué nivel de definición tiene. 5 sería que no cumplió con ninguno de estos parámetros o que ni siquiera fue considerado, mira, el listado de líneas no lo hicimos, entonces tiene un nivel de 5 y tiene un nivel de 1 si el entregable ya está desarrollado como tal dentro de la empresa y se puede validar que cumplió con todos o cada uno de este listado, de este checklist que nos están indicando y que salió de esta investigación. Como ven, si ustedes pueden revisar, han trabajado en este tipo de proyectos, es prácticamente lo que hay que tener desde el punto de vista del listado de tubería. Luego la sección 3 está más enfocado a lo que es la parte de ejecución. Y desde el punto de vista de ejecución es muy importante, y como recomendación que me ha tocado realizar y que lo utilizo mucho, es identificar los equipos de largo tiempo de entrega. Esto es muy importante desde el punto de vista de planificación y me ha servido muchísimo, lo utilizo constantemente cuando me tengo que evaluar proyectos. De hecho, como experiencia, en una empresa, pues tenían gran número de proyectos a realizar y una de las primeras cosas que hice fue validar que dentro de la planificación estén los equipos de largo tiempo de entrega y resulta que la gran mayoría de esos proyectos tenían que hacerse en un paro de planta que ya estaba definido en tiempo, pero resulta que cuando hago el levantamiento de los equipos de largo tiempo de entrega, que son equipos especiales desde el punto de vista de metalúrgico, etcétera, no iban a llegar ni pagando ni colocando un fee al fabricante. En ese sentido, prácticamente el 50% de aquellos pequeños proyectos que tenían, que iban a realizar, que estaban planificados, prácticamente no se pudieron llevar a cabo porque habían muchos equipos de largo tiempo de entrega que no iban a poder llegar para la fecha. De igual forma, pues ya desde esta etapa, si empieza a visualizar cuáles son los entregables, cuáles son, desde el punto de vista de control del proyecto, por supuesto, hay que ver los requerimientos de planificación, lo que es análisis de riesgo. Una vez que hacemos el proyecto y lo vamos a entregar a nuestro cliente final, ¿cuáles son los requisitos que nos va a pedir el cliente final para que el proyecto sea aceptado y nosotros finalmente podamos tener un cierre de proyecto exitoso? ¿Cuáles son los requerimientos desde el punto de vista de construcción? ¿Cuáles son los requerimientos desde el punto de vista de un paro de planta? ¿Cuáles son los requerimientos que está solicitando para el pre-commissioning o los requerimientos desde el punto de vista de lo que es el arranque?
hay algunos requerimientos de capacitaciones propios que debe tener el cliente final para que él pueda operar el proyecto, pues también aquí está. Y específicamente también evaluando un proyecto, pues recuerdo que salió este ítem dentro del proyecto que me tocó evaluar, donde no habían visualizado que efectivamente dentro de la empresa o para tener este proyecto operativo una vez que se culminara, deberían tener un personal adicional con diferentes funciones, que tuviese entrenamiento pues como en diferentes áreas específicas, como están indicados en este listado. Ya para culminar, continúo con la presentación, ya sería lo último que estaríamos viendo. ¿Qué nos espera como profesionales? Obviamente no podemos dejar de lado todo lo que se viene trabajando ahora en diferentes industrias que está relacionado con lo que es el Machine Learning. Hay empresas, coloqué acá, esta es una startup, una empresa del Reino Unido, que está trabajando con Machine Learning para aprender de los datos de proyectos pasados, lo cual es el mayor avance en la programación en décadas. Todo eso se puede hacer con Machine Learning y ellos están enfocados que tienen un motor de aprendizaje automático que digiere cientos de millones de tareas, ya tienen una base de datos muy grande y están enfocados en predecir los resultados de los proyectos de construcción para ayudarlo a comprender la complejidad y el riesgo. Y su core, su función principal como empresa es trabajar con eso, con una base de datos grande, muy grande de los proyectos para ayudar a todo lo que es el rendimiento de los proyectos y como tal como indican, generar predicciones basadas en la planificación, asegurando una precisión pues que ya está por encima de lo que nosotros pudiéramos hacer. Otra de las empresas que también he estado viendo que ha avanzado bastante en el ámbito de lo que son las nuevas tecnologías es de esta empresa americana, donde ya tienen cámaras inteligentes desde el punto de vista de construcción, donde hacen inteligencia artificial y tienen diferentes información en tiempo real que incluso ya tienen acoplados a software de planificación donde pueden dar un avance real en el momento de lo que está sucediendo a nivel de terreno. Entonces, tal como ven, pues la industria tecnológica pues nos está arropando, hay muchas oportunidades también desde el punto de vista de la construcción, sin embargo, lo que les estoy presentando, como ven, prácticamente está enfocado a la fase de construcción. Y como ya les indiqué durante la presentación, pues las oportunidades que tenemos en los proyectos de construcción es enfocarnos en las etapas tempranas si queremos tener un mejor rendimiento de nuestro proyecto. Como conclusiones, eh, pues tendríamos que, ya como vimos, que el rendimiento de los proyectos de construcción están relacionados a una alta relación con un buen desarrollo de sus fases iniciales. El buen uso de las buenas prácticas incrementa la probabilidad de éxito de los proyectos. La integración de los equipos es importante, dado que se involucran en etapas tempranas a los diferentes interesados. La PMO tiene un papel muy fundamental y es responsable de realizar el benchmarking y brindar todo el soporte para la implementación de mejores prácticas. Todas esas mejores prácticas que vimos durante la presentación es un buen input para ustedes si ya tienen una PMO dentro de su empresa para que puedan analizar, hacer una evaluación de cuál de ellas pudieran implementar que esté asociado con aquellos dolores que tienen o con aquellas necesidades que hay dentro de la organización. Obviamente hay nuevas metodologías, hay nuevas tecnologías que se van a ir sumando, que van a mejorar la oportunidad de predicción de nuestros proyectos y la comunicación siempre es muy importante al aplicar lo que es el PDRI, dado que son sesiones que duran aproximadamente 4 horas, donde hay que manejar diferentes estilos de liderazgo, diferentes caracteres de las personas, etcétera. Pero desde el punto de vista de la comunicación mejora todo lo que es la visibilidad de los proyectos cuando se empieza a implementar y se empieza desde el punto de vista organizacional a conocer mucho más de cómo funcionan los proyectos. Con esto pues estaría terminando por la noche de hoy. Y bueno, agradecerles todo su interés en haber participado
en el día de hoy en este webinar y pasaríamos pues a la etapa de preguntas. Si hay algunas preguntas, por favor, utilizar por acá el chat. Estoy viendo por acá algunas preguntas. Desde Quito, Ecuador, buenas tardes. Marco Flores. Veo por acá una pregunta donde me indican si todo lo de revamping está actualizado en el programa. Sí. Todo lo que es de revamping está actualizado para todos los ítems que vimos, de acuerdo a la investigación que desarrolló. De hecho, el revamping es prácticamente nuevo, no estaba en la versión 1 que se hizo. Se hizo, ya el que presenté es la versión 4 y afinaron ya lo que es la versión 5, donde pues ya hicieron algunas otras mejoras, pero lo que es revamping sí específicamente aparece. Muchas gracias a Antonio que hizo la pregunta. ¿Alguna otra pregunta relacionada a lo que vimos en el webinar? Por acá también están haciendo una pregunta relacionada a los diferentes o los principales actores que deberían participar en las sesiones. Las sesiones de evaluación de proyectos son aproximadamente de 4 horas. Y generalmente, o el proceso de hacer la evaluación del proyecto, es que antes de hacer la evaluación, se solicita información del proyecto. En este caso, el facilitador debe solicitar la información del proyecto en específico para poder determinar a qué nivel fueron desarrollados los diferentes entregables dependiendo de la fase que se vaya a evaluar. En función de eso, pues cuando se hace la evaluación, cuando ya se reúnen a la sesión como tal de evaluación a través del PDRI, pues ya se viene con una revisión previa y se estaría enfocando específicamente en áreas en específicas. En todo caso, pues la información también va a empezar a salir. Típicamente sucede que dentro de este brainstorming que se hace, hay equipos o, por ejemplo, el de mantención dice, mira, esto es importante, no fue considerado, por más que lo solicité, pues no veo que está incluido dentro del el entregable que se desarrolló. Y para nosotros, desde el punto de vista de mantención, esto es algo fundamental que nosotros debemos tener. Por ejemplo, entonces, dentro de la evaluación lo que se hacen es comentarios y finalmente lo que se entrega es un informe final con el puntaje que obtuvo el proyecto dependiendo de la fase. El puntaje final se destaca cuáles son aquellos elementos que tienen un alto riesgo y que obviamente dependiendo del el apetito al riesgo de la organización, del nivel de riesgo que existe en la organización, quedará a decisión o no de la organización continuar a la próxima fase sin desarrollar esos ítems que salieron bien destacados en la evaluación. Pero esto es básicamente lo que se hace, una sesión de 4 horas donde se obtiene un reporte final de evaluación. ¿Alguna otra pregunta? Marco Flores está interesado en saber qué necesita para obtener la certificación. Te comento, Marco, esta certificación se obtiene, el PDRI tiene un representante que es una empresa canadiense. Corresponde hacer un curso con esa empresa. La empresa se llama Valency. El curso es en inglés. Lo primero que tienes que hacer es un curso con la empresa. El curso es de aproximadamente 6 horas. Luego que se hace el curso, optas por ser un facilitador certificado y para ser un facilitador certificado tienes que presentar un examen. El examen es prácticamente sobre lo que se dio en el curso. También hay preguntas situacionales
porque dado que es una sesión donde hay que manejar temas de liderazgo, porque son sesiones un poco agotadoras, de 4 horas, incluso pudiera pasar un poco más de tiempo, pues también hay preguntas situacionales que salen en el examen. Es un examen de 1 hora, 50 preguntas. Para obtener la certificación tienes que primero eh, aprobar el examen con un mínimo de 75 puntos y luego de eso te envían 10 preguntas situacionales que debes responder. Tienes que escoger 5 preguntas y eso y te dan un año para realizar una evaluación de un proyecto que trabajes en tu empresa, cualquier proyecto utilizando cualquier PDRI, desde el industrial, el de edificación, el de infraestructura. Haces la evaluación del proyecto, haces el informe de acuerdo a como te indican que debe hacerse en el curso, envías esa información, la información del informe de cómo fue evaluado el proyecto y además envías las 5 preguntas que escogiste, todas en inglés, envías esa información y en un lapso de una semana, 15 días, te dan los resultados si eres facilitador certificado o no. Ese es el proceso básicamente que se cumple para obtener la certificación. Antonio consulta, ¿es obligatorio aplicar el PDRI a grandes empresas que lideran grandes proyectos? ¿Qué elemento permite tomar la decisión de aplicar el PDRI? Bueno, básicamente pues lo que vimos. Eh, ya es una mejor práctica recomendada por el Instituto de la Construcción, que es un instituto de bastante renombre donde participan la gran mayoría de empresas. No coloqué el listado porque son tantas, son más de 140, pero la gran mayoría de empresas que son líderes en la industria lo utilizan y sí es recomendable poder tener una evaluación de nuestra fase FEL antes de pasar a la etapa de construcción, porque ahí es donde tenemos mayor probabilidad de éxito de nuestros proyectos. Si vamos a la etapa de construcción con unos planos que no están bien desarrollados, que puedo compartir experiencia de eso, me ha pasado, se quiere solicitar proyecto, dinero para construcción, donde todavía no están los PNID cerrados, donde en la etapa de la evaluación económica no se consideró que hay que hacer todo un desmontaje dentro del equipo y todo eso sale dentro del PRI. Entonces, obviamente, la evaluación económica que se hizo para el proyecto, si no consideraste que tienes que hacer un desmontaje completo o parte de los equipos para poder instalar o un desmantelamiento, pues obviamente ya ahí te está impactando lo que es el costo del proyecto. Con todo este checklist van a salir diferentes elementos que definitivamente van a permitir que tengas una ingeniería muchísimo más madura que te va a asegurar o vas a tener mayor probabilidad de éxito de que el proyecto tenga mejores resultados. En ese sentido, pues Antonio, personalmente lo recomendaría y pasa por tener también una cultura organizacional enfocada en dirección de proyectos. Sí, hay que trabajar en eso como profesionales o los líderes de las organizaciones. Hay que tener una cultura en gestión de proyectos para poder de a poco ir implementando mejores prácticas. Eh, a veces en empresas muy grandes hacer los cambios desde abajo puede ser un poco difícil. Y de hecho, el Project Management Institute también tiene una guía de gestión del cambio organizacional. Y es muy interesante porque ellos recomiendan dentro de esa guía que a veces los cambios deberían hacerse a nivel de portafolio, dado que a nivel de portafolio estamos hablando de a nivel top de la empresa, a nivel ejecutivo. Si esto viene desde el punto de vista, desde arriba, desde el punto de vista ejecutivo, es mucho más fácil que permee en las otras áreas o en las otras divisiones de las organizaciones. Posiblemente hacerlo desde abajo, desde un nivel más bajo y generar esta opción de empezar a hacer, de ir involucrando mejores prácticas en la organización, puede ser que cueste y todo va a depender del nivel de cultura organizacional en dirección de proyectos que tenga la empresa. Yo recomendaría por lo menos hacer un piloto. Evalúen un proyecto utilizando una de estas herramientas, a ver qué tal les va, qué les parece.
y de ahí verán, mira, si es factible que lo vayamos utilizando o si no. De esa manera, pues prácticamente fue como me correspondió hacerlo cuando lo hice acá con una empresa de energía y dijimos, mira, vamos a evaluar un piloto y los resultados fueron que solo el 20% de los proyectos que analizamos pudieron obtener un valor aceptable y ya lo consideraron dentro de su proceso formal de gestión de proyectos. Ya todos sus proyectos hacen evaluación PDRI antes de solicitar los recursos a construcción. Por acá me están consultando dónde se puede encontrar el archivo Excel. El archivo Excel lo puedes obtener directamente del Instituto de la Construcción de Estados Unidos. En todo caso, son seis Excel para cada uno, dado que hay una diferencia. El Instituto de la Construcción definió proyectos pequeños y proyectos grandes o proyectos mayores. Los proyectos menores son menores a 10 millones de dólares y los proyectos mayores son aquellos mayores a 10 millones de dólares. Entonces, desde el punto de vista industrial, hay dos PDRI. Desde el punto de vista de edificaciones, desde el punto de vista de infraestructuras también hay dos PDRI. Y desde el punto de vista de edificaciones hay solamente uno. Y luego estaría el MLS que salió en el año 2018. El costo más o menos de cada uno de estos Excel ronda como $200, más o menos. Yo creo que hay más preguntas, pero bueno, en honor al tiempo que ya nos hemos desfasado un poco, pues quiero agradecerle, muchísimas gracias por su participación, por sus preguntas. Cualquier cosa, estaré revisando las preguntas que tienen acá, que aún pueden quedar acá sin responder y les estaría respondiendo a través del correo. Cualquier cosa, pues como dejo mis datos, pueden seguirme a través de LinkedIn, por ahí podemos estar en contacto. También está mi número de teléfono si quieren ahondar un poco más en esta herramienta que es bastante importante. Muchísimas gracias, deseo que estén bastante bien y me despido por hoy. Hasta luego, será hasta el próximo webinar.